Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Activando mi Magia, este espacio donde los queremos retar y queremos que abran sus horizontes a nuevas ideas y a diferentes maneras de vivir. La semana pasada empezamos a hablar acerca de las 8 cosas que a Gis y a mí nos hubiera gustado saber cuando empezamos todo este camino energético. Eran esos temas que nadie nos explicaba, que nadie nos explicó y que nosotros le fuimos rascando y nos fuimos dando cuenta por nuestros propios medios y también a través de diferentes libros, talleres, maestros y más. Entonces, eh, la semana anterior profundizamos bastante en cada uno de los primeros 4 puntos. Entonces decidimos dividir este capítulo en dos. Entonces hoy veremos los siguientes 4 puntos. ¿Cómo vas, Gis? ¿Qué dice el Hichimon? Yo, nada, todo bien. Aquí listo para estos siguientes 4 puntos que están bastante interesantes. Buenísimo. Pues vámonos al primero, que bueno, sería el número 4, porque ya saben que los estamos diciendo en cuenta regresiva. El punto número 4 es acerca de los mediums. Creo que cuando yo recién empecé a escuchar acerca de temas energéticos, mi idea en ese momento, sin que necesariamente yo lo tuviera tan claro, yo pensaba que un brujo era lo que ahora conozco como un medium. Ahora me doy cuenta y gran parte de nuestra labor con Brujos sin Caldero es cambiar la idea que la gente tiene acerca de un brujo. Queremos que la gente se dé cuenta que el brujo se ve normal, como nos vemos nosotros, que hace planes en la ciudad, de fin de semana, de estar con sus amigos y no tiene que tener estas características de la varita mágica, el sombrero o incluso ser un medium para que entonces seas un brujo. Pero bueno, yo cuando estaba más chico no sabía eso y pensaba que solamente los mediums eran brujos. Y me acuerdo que me daba muchísimo morbo saber cómo es que trabajaban estos mediums y pues todo lo que estaba relacionado con ellos. Para todas las personas que no sepan, hay diferentes actividades, labores o maneras de trabajar en un medium. Entonces está el típico, funciona como un canalizador de diferentes seres. ¿Qué significa esto? Es como cuando yo si quiero hablar con Gis en este momento, puedo agarrar mi celular, marcarle a su número telefónico y entonces Gis me va a contestar del otro lado. Si yo le quisiera marcar a Héctor, mi esposo, entonces tendría que marcar un número distinto que el de Gis, porque si no, pues el que me contestaría es Gisam. Los mediums tienen como esta línea directa, si lo quieren ver en un ejemplo terrestre, terrenal, de con la que le pueden marcar a diferentes seres. ¿Qué tipo de seres? Pueden ser eh, tus guías espirituales, pueden ser maestros ascendidos, pueden ser personas que hayan fallecido y que ya no se encuentren en este plano. Y entonces, a través de lo que nosotros llamamos su músculo espiritual, pueden entonces conectar con estos seres, ¿ok? Imagínense, y esto a lo mejor les voy a hablar un poco en chino, que yo les dijera, ok, eh, tú, brujo que me estás escuchando, si quieres conectar con tu abuelo que falleció, lo único que tienes que hacer es querer. Pero ¿cómo le hago? Tú hazlo, siéntelo, conecta, respira y lo vas a lograr. Entonces, estos mediums son personas que han seguido esa línea y han aprendido, o más bien recordado, cómo hacer estas conexiones con estos seres. Y entonces lo logran y sirven como traductores. Los seres que no se encuentran reencarnados en esta 3D se comunican con nosotros, pero no se comunican con nosotros como nos comunicamos las personas vivas. Las personas vivas nos podemos comunicar a través de las palabras, a través de señas, a través de miradas, pero pues un ser que ya no está encarnado, pues no se puede comunicar de la misma manera. Entonces tienes que encontrar este lenguaje para poderte comunicar con esos seres. Los mediums lo han encontrado y entonces sirven como traductores entre nosotros y los seres que no están aquí. Ese es una de las chambas que tienen los mediums, pero también
podrían dedicarse a, por ejemplo, a leerte el tarot, que el tarot no es nada trivial poderlo leer. O sea, las personas que saben leer el tarot eh, conlleva un nivel de estudio bastante profundo, porque los tarots que están bien hechos, porque hay muchos tipos de tarots, los tarots que están bien hechos tienen muchos simbolismos dentro de la carta y cada uno de esos simbolismos tienen un significado. Si la carta está volteando a ver a la derecha, si hay un animal en la carta y ese animal está en el cuadrante superior derecho. Sí, o sea, cada posicionamiento dentro de la carta tiene un significado. Entonces, para poderlo leer y para poder dar pues una buena lectura, hay que tener un conocimiento bastante profundo y no es nada más que se te ocurra sacar cartas y ya está. Que el tarot es muy diferente a lo que es el oráculo, porque el tarot sí te puede hablar del futuro, te puede hablar del pasado, te puede hablar de temas que vienen, y el oráculo es más bien eh, una lectura del... Es como una fotografía, y es como si alguien te estuviera describiendo esa fotografía. Es más como lo actual, no te va a hablar del futuro, no te va a hablar del pasado, te va a hablar solamente de cómo se encuentra tu energía en este momento. ¿Ok? Entonces, pero bueno, que de hecho en Brujos sin Caldero acabamos de armar el oráculo de la transmutación, que está increíble y fue de hecho el proyecto con el que nació Brujos sin Caldero. Empezamos a trabajar en el oráculo de la transmutación y a partir de ahí empezamos a grabar videos, a subir a redes sociales y pues este proyecto que ahora le llamamos Propósito de Vida, Brujos sin Caldero, empezó a crecer y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Pero bueno, eh, los mediums están también preparados para leer el tarot. Algunos de ellos, no todos, pero bueno, yo les voy a dar todo lo que pueden llegar a hacer y no significa que todos lo hagan, pero lo pueden llegar a hacer. Y la otra tarea que también pueden hacer los mediums es esta parte de ver el futuro. Como saben y como bien lo hemos hablado ya aquí, como lo contamos en nuestro taller del campo energético, en el capítulo del podcast del campo energético, absolutamente todo es energía. Y también los escenarios futuros es energía. Entonces, tú al momento de estar haciendo estas conexiones energéticas, puedes estar conectando con el escenario más probable que está pronto a suceder. ¿Eso qué significa? Que si tú vas con un brujo, que también, a ver, hay diferentes calidades de mediums y de brujos, ¿no? Y lo que te diga, entonces, ¿eso va a ocurrir? O, por ejemplo, yo tengo personas que me han dicho, no, pues yo no creo en nada porque fui con fulano de tal y me dijo que iba a pasar X situación y no ocurrió. Entonces, pues es un charlatán. ¿Qué es lo que ocurre? Que con estos escenarios posibles hay cierta probabilidad de que ocurran, como lo veíamos el capítulo anterior. Entonces, cuando una persona está leyendo tu energía, está viendo el escenario más probable a suceder en este momento. Pero si tú sales de aquí y decides cambiar por completo el plan y no seguirte por el camino por el que venías, pues entonces tu realidad va a ser otra y tu futuro va a ser diferente. Porque como bien decíamos antes, las cosas no están dadas, no van a pasar porque sí van a pasar. ¿Me explico? O sea, tú lo puedes cambiar y ese escenario que estás viendo, pues es el más probable, pero no es el que 100% va a ocurrir. Entonces, eso, los mediums también pueden ver ese futuro, pueden conectar con ese futuro y pueden estar trayendo al presente situaciones que no se encuentran aquí en este momento. Ahí hay muchas cosas que quiero tocar, la verdad es que nunca encontré el espacio para meterme. A ver, me voy a Quítame el regresar. micrófono. Sí, por favor. Hasta el principio. O sea, en esta parte es muy importante esto que menciona Yeshua o sea, de todos somos, o sea, todos tenemos esta capacidad de ser brujos. O sea, tenemos mucho la creencia de que el brujo es o sea, pues justo, narizota, verruga, el cabello todo deshecho, la escoba, el caldero, eh, pero, o sea, o sea, tú, Yeshua, es brujo, tú, persona que está escuchando, eres brujo, eres bruja, y yo soy brujo. Una vez, en alguna ocasión, justo fui con una bruja, y pues yo creo que tenía como problemas existenciales, ¿no? Conmigo mismo. Y yo dije que es que me encantan estos temas de la energía, o sea, en verdad que me apasionan, no sé, se me facilitan, como que le veo un chingo de sentido. Entonces, pues, de que como yo no me acuerdo bien cómo lo planteé,
pero fue como, o sea, de que yo no quiero como esta vida de ciudad. O sea, chance lo mío está como, no sé, irme con unos chamanes, o chance lo mío está irme de que, no sé, lejos de aquí, ¿no? Como de este, como movimiento tan rápido. Y justamente esta bruja, bueno, mis guías, fue como un cague, de que un cague con amor, siempre es con amor, ¿no? Pero como, güey, o sea, no puedo creer lo que estás diciendo. O sea, no solo eres brujo estando en la sierra perdido, sin internet. O sea, no solo eres brujo cuando no tienes señal. De que claro que no. O sea, todo lo puedes activar desde donde quiera que estés y como quiera que estés viviendo. Entonces, como, sácate ideas pues, tontas, entre comillas, de la cabeza y date cuenta que todo lo puedes activar desde aquí, todo lo puedes trabajar desde aquí. O sea, no necesitas como aislarte de todo para poder empezar a trabajar esto. Claro. Entonces, ajá, es esta parte de empezar a creer que verdaderamente está en ti y si te interesa, te gusta, pues empezarlo como a buscar, ¿no? A conectar con eso. De ahí empiezas a hablar de como diferentes tipos de mediums que hay. Pues justo, o sea, también entender esta parte en la que hay quienes, o sea, es como todo en la vida. O sea, hay quienes se les facilita dibujar, hay quienes se les facilita, no sé, diseñar, hay quienes se les facilita, no sé, poner colores, poner formas. No sé, los ejemplos que se me están viniendo. Entonces pasa igual con los mediums. O sea, hay quienes literal pueden como escuchar, o sea, como el sentido este pues, del oído, el escucha, se les afina más, ¿no? Hay quienes escuchan, o sea, más bien, es como imágenes en la cabeza. O sea, como si fuera una película, chance sin sonido, pero todo lo están viendo como con imágenes. Hay quienes se les facilita más verlos, o sea, que tal cual los está viendo. Hay quienes los huelen. Entonces, entender que, o sea, no porque escuches que alguien, o sea, que hay un brujo y que ese brujo los está escuchando o puede platicar con ellos. Entonces, si tú no lo puedes hacer, tú creer que no eres un brujo. No, o sea, cada quien tiene como sus afinidades, esto que se le va facilitando más, que sí, justo, que se le da como natural. Entonces, no intentes hacer lo que los demás hacen, simplemente tú encuentras tus maneras y tú empiezas a crear como tu propio diccionario. Eso es otro muy buen tip en esto de los medios. Y el tercero, pues justo, o sea, existe, una vez más, existe todo tipo de mediums, hay quienes hacen más cosas, hay quienes hacen menos cosas, hay quienes no hacen cosas y dicen que son mediums. Entonces también como siempre esta parte de estar como siguiendo tu intuición, como escuchando qué es lo que está pasando, o sea, no cerrarte a todo charlatanería, pero tampoco abrirte a, no manches, estos güeyes, o sea, saben todo siempre. No, o sea, como ir justo, como escuchando tu corazón e ir escuchándote a ti mismo y si estás resonando con eso que aquella persona de enfrente, si es que vas con alguien, pues te está diciendo. ¿Qué vas a decir? Sí, también decir que nunca es necesario hacerlo a través de nadie, todo lo puedes hacer tú, pero pues obviamente como todo en la vida, tú también puedes construir tu casa, pero pues si no estudias arquitectura y no estudias y no sabes diseñar ni construirla, pues no lo vas a hacer. Con los mediums es igual, no los necesitas, pero pues si decides no tener este camino espiritual en el que tú estás descubriendo estas propias herramientas, pues si lo deseas lo puedes hacer a través de alguien más. Siempre, siempre, a nosotros por lo menos nos gusta no hacerlo desde el morbo, pero sí con algún tipo de crecimiento o evolución para tu persona. ¿Cómo te puede ayudar eso en este momento? Algo antes de pasar al siguiente punto, que me parece importante, es que también hay ciertos mediums que prestan su cuerpo para que diferentes entidades se comuniquen. Quiero decir, yo les ponía hace rato el ejemplo de estas personas que hablan por teléfono y entonces se comunican. Eso no están prestando su cuerpo, simplemente están conectando con otro ser. Es como si yo voy al café contigo, la persona que me estás escuchando, ¿no? O sea, yo te estoy viendo, me estoy comunicando contigo, me estás pasando un mensaje, punto. Hay estos otros que permiten, prestan su cuerpo para que una entidad entre a su cuerpo y se empiece a comunicar a través de ellos. Eso también es posible, eso también se hace y es muy desgastante energéticamente. Es como si, imagínense que corren 10 veces una pista de atletismo con 10 costales de cemento encima. O sea, eso puede ser agotador. Y también, desde mi punto de vista, pues estos espíritus o seres o desencarnados que ya no están en este plano, pues ya no deberían de estar aquí. Entonces, desde mi punto de vista, prestar tu cuerpo para que estos seres se comuniquen, pues de cierta manera como que pues les estás dando algo que ya no les corresponde. Entonces, desde mi punto de vista, puedes conectar con ellos, pero no darles tu cuerpo, no, porque además no es necesario, ¿no? Como bien ya lo dijimos. Pero bueno.
Eso con respecto al punto número 4, que fueron los Medium. mediums. Sí, justo. Antes de pasar al siguiente, yo rápido. O sea, existen como diferentes formas y cada quien, repito, o sea, cada quien tiene, o sea, la que más le gusta, la que más usa, la que tal cual, ¿no? Pero, o sea, como yo describiría la habilidad verdadera de un medium, es como esta capacidad de, ok, lo voy a poner un poco más chance en chino, pero como esta capacidad de moverte entre dimensiones. Entonces no se trata también, o sea, nosotros estás viviendo en esta 3D, ¿no? O sea, no se trata de siempre todo jalarlo a esta 3D. A veces, y lo que muchos mediums hacen, es como ellos, o sea, como irse a un punto medio. O sea, como que yo subo a esta dimensión, chance tú bajas a esta dimensión y ahí nos empezamos a comunicar. O sea, ahí el canal, o sea, la estación de radio es la misma, entonces la comunicación puede ser posible. Entonces, esto es lo que ellos pueden hacer. O sea, obviamente hay quienes lo hacen con mucho trabajo, hay quienes les sale más natural, pero es esta parte como de saberte mover entre los diferentes niveles para así estar en la misma secuencia, ¿no? Perfecto. Sí, y O que sea, también llega un punto en tu camino espiritual en el que te das cuenta que a través de la meditación lo puedes lograr tú solito, ¿no? Te quieres comunicar con tus guías, hazlo sin intermediario. Quieres comunicarte con alguien fallecido, hazlo sin intermediario. O sea, todo está en ti. Y eso es gran parte de lo que queremos motivarlos en Brujos sin Caldero, a que en primera sepan que eso se puede. Ya si ustedes deciden hacerlo o no, pues dependerá de ustedes y de las decisiones que tomen en su vida. Pero sí, claro. O sea, no necesitas a nadie. O sea, tú solito lo puedes lograr. Pero bueno, entonces pasemos al punto número 3, que es medicinas ancestrales. ¿Qué son las medicinas ancestrales? Pues las más comunes, las más escuchadas, son ayahuasca, pueden ser hongos, puede ser peyote, puede ser este famoso sapo. Entonces, ¿qué es lo que les queremos contar con esto? O sea, antes que nada, eh, o sea, nosotros no estamos ni en contra, más bien, no estamos en contra, tampoco decimos a todo mundo de que sí, vayan y háganlo. O sea, nosotros, bueno, voy a hablar yo por mí, yo sí he probado bastantes en diferentes ocasiones, obviamente, y pues justo, o sea, verdaderamente no estoy en contra. Simplemente a lo que quiero llegar con este punto es, o sea, como crear esta conciencia que, ok, o sea, ¿qué es lo que hacen? Bueno, estas medicinas ancestrales son como un trampolín, o sea, literal, o sea, sí te empujan y sí son como como superpoder, ¿no? Que va a ser como que, ¡puf! O sea, como que explotes, como que salgas de una. Pero es como, a ver, hay un ejemplo que se me está viniendo a la mente. Antes montábamos, ¿no? Hacíamos equitación, salto de caballo. Entonces, está esta historia que ni siquiera sé si es real, creo que sí, pero que estaba, o sea, el papá montaba y el hijo montaba. Entonces, el hijo iba a ir a competir contra otros niños y el papá quería que ganara. Entonces, la solución del papá fue darle el caballo que el señor montaba, ¿no? Entonces, pues obviamente para un niño de 10 años le dio un caballón que saltaba muchísimo, que tenía muchísima fuerza, que no sé qué, todo para que el niño ganara. Entonces el niño va y compite, el niño tiene un error ahí con el obstáculo y el caballo, pues para el caballo no era nada. Entonces el caballo pega un saltón. O sea, cuando el caballo salta, obviamente el niño no tiene la fuerza para agarrarse, el niño sale volando y pues, accidente trágico. Entonces, espero que haya quedado claro así, esto es lo que puede llegar a pasar con estas medicinas ancestrales. O sea, sí son como este empuje, sí son este trampolín, pero pues, güey, o sea, ¿qué tan preparado estás para lo que... Porque ni siquiera es justo eso. O sea, no sabes qué es lo que vas a vivir, no sabes por dónde te va a llevar. Para todos estos tipos de viajes hay como diferentes, ya me estoy poniendo más espiritual, ¿no? Pero hay diferentes maneras de salir de tu cuerpo. O sea, puede salir como desde el chakra de la corona, puede ser desde el chakra del corazón, pero de todos modos, estas salidas y estas entradas tienen que ser paulatinas. Entonces, luego con estas medicinas ancestrales, puede de pronto que sea como, o sea, como muy de una, como muy rápido. Entonces, empiezas como a dañar estos chakras. Eh, ¿qué, qué? eh, creo que las medicinas ancestrales lo que hacen es expandir tu nivel de conciencia. ¿Eso quiere decir? Que al momento en el que las consumes, pues empiezas a percibir cosas que no puedes hacer con tus cinco sentidos. O bien, por ejemplo, yo cuando hice el sapo, que lo hicimos en la pandemia con toda mi familia, estuvo muy curioso porque estaba desde mis abuelas hasta mis primos los más chicos. O sea, lo hicimos en familia todos juntos. Eh, y me acuerdo que yo, por ejemplo, podía ver el sonido con los ojos
y podía escuchar los olores. Y entonces como que los sentidos como los conocemos se empiezan a experimentar, más bien no se empiezan a experimentar como los conocemos, empieza a pasar algo diferente porque tu nivel de conciencia está expandido. Entonces, lo que hacen estas medicinas ancestrales es de alguna manera enseñarte que existe algo más de lo que puedes percibir en este momento. También habiendo dicho eso, y como Heath lo decía, eh, cuando consumes cualquiera de estas medicinas, entonces empieza a ocurrir algo con tu energía dentro de ti. Llega un punto en el momento en el que este efecto está ocurriendo en tu cuerpo y a medida que va pasando y se va como terminando, que esa energía sale de tu cuerpo porque no te corresponde, le corresponde a la medicina y entonces sale de ti. Entonces cuando sale, la mayoría de las veces sale por uno de dos chakras, por el chakra del tercer ojo o por el segundo chakra, o sea, el que está arribita del ombligo. Entonces, cuando sale por el tercer ojo, por Ashna, entonces son los viajes que son increíbles. Son todas estas personas que se encontraron con ellos mismos, que tocaron toda la felicidad, que pudieron experimentar a personas con las que ya no están y se sintieron completamente plenos. Pero las personas que deciden salir, bueno, no que deciden, pero que salen por el chakra de abajo, entonces empiezan a ver más sus sombras. Y me acuerdo que en esta ocasión que lo hicimos, que éramos como 20 personas, de esas 20 personas hubo 18 que la pasamos maravilloso y hubo dos personas que sufrieron bastante. Y uno en específico que gritaba y decía que era como si estuviera en el infierno. Cabe recalcar que esta persona que lo hacía, o sea, esta persona que les digo, era una persona que tenía temas con adicciones. Entonces, platicaba que era como si estuviera en el infierno, para lo que él significaba el infierno, que se estaba como quemando, que sentía su piel hervir y que además sentía como si, no, si todo el tiempo se estuviera como drogando y aunque ya no quería, se seguía como drogando y se seguía metiendo sustancia, ¿no? O seguía tomando alcohol también y aunque ya no quería, seguía tomando alcohol y vomitaba, o sea, ese fue su viaje, ¿no? No estaba pasando físicamente, pero la energía lo llevó a ese lugar. Entonces, lo que quiero decirles, y aquí sí, claro que a medida que tienes mayor músculo espiritual, que estás más trabajado, que has visto más tus sombras, que estás más en orden y has tocado tu luz, podría haber un poco más de probabilidad que tengas un mejor viaje, pero esto le pasa a todo mundo, o sea, tú no decides por dónde sales, no importa el músculo espiritual que tengas. Puede ser la persona más elevada, más trabajada, y aún así que tu energía salga por el chakra de abajo. Entonces, cuando Gis habla de esta responsabilidad, de que tienes que ser consciente de lo que puede pasar durante estos viajes, es un poquito eso, que te puedes ir por el otro chakra y pues entonces te das un golpe contra la pared. Sí, justo. O sea, es regresando a mi ejemplo del caballo. Bueno, se me hizo espectacular, ¿no? Entonces, no quiere decir que el caballo era bueno o el caballo era malo, no. O sea, el caballo era, y el caballo tenía como pues estas habilidades, ¿no? Como estos cosas que ofrecer. Entonces, pues te puedes subir al caballo, sí, sí puedes. O sea, eso tú lo vas a decidir. Justo, tú decides si te montas, tú decides si te esperas, tú puedes decidir. Simplemente, o sea, ten en mente esto que, o sea, a ver, el hecho de que yo también ya sepa montar no quiere decir que si yo me subo a ese caballo no me voy a caer. No, o sea, siempre todo puede pasar, pero entiende que estas medicinas ancestrales, pues lo voy a decir así, o sea, es un poco superpoderes. Entonces, o sea, tienes como esta capacidad chance de no manejar al 100%, pero de saber qué está pasando como con ese superpoder o te va a volver loco, o sea, de que va como a explotar en ti, ¿no? Entonces, nada más tener esto en mente. Ya con eso, o sea, te puedes hacer esa pregunta antes de y ya decidir que sí, sí lo voy a hacer o no, mejor me voy a esperar o lo que sea que quieras hacer. Que esta palabra de superpoder no sé si me encanta porque siento que lleva como una denotación ahí de algo que todos queremos. Todos queremos a lo mejor tener superpoderes. Y creo que algo con lo que me gustaría que la gente se quede es que verdaderamente todo está en ti. O sea, tú a través de la meditación puedes alcanzar todos estos puntos a los que te llevan estas medicinas ancestrales. Entonces, para activar este superpoder, no necesariamente necesitas solamente la medicina ancestral, pero sino hacer esta conexión contigo mismo que te va a llevar a todo eso. Me acuerdo una plática que tenía con uno de mis mejores amigos,
mucho antes de que naciera Brujo sin Caldero, siquiera que yo saliera del closet brujístico, yo no le contaba a nadie mis temas energéticos. Y él me decía, es que, güey, si todo está, o sea, tú te metes una medicina ancestral y eso solamente está reflejando quién eres. Entonces lo está exponenciando, pero eso ya está en ti. Entonces no te está enseñando nada que no sea, simplemente está explotando todo lo que hay en ti. Entonces a mí con algo que sí me gustaría que se queden todos es que no son necesarias. Sin duda, o sea, sin duda, sí te abre la puerta a darte cuenta de algo que probablemente puedas creer que no existe. A mí cuando las personas llegan y me preguntan, oye, Yeshua, porque pues yo también he probado varias de ellas, que me dicen, ¿crees que lo debería hacer? Les digo, mira, a mí creo que me gustó en el sentido en el que me enseñaron que había algo más, pero a partir de entender que había algo más, creo que ya tienes que tratarlas un poco con respeto, porque todas estas también tienen su propia energía. Los hongos tienen su energía, el peyote tiene su energía, el sapo tiene su propia energía y puede, como Hisam dice, ser un golpe muy, muy, muy fuerte, una sacudida que si no tienes ese músculo, te puede destantear y fuerte. Entonces, se tienen que tratar con muchísima, muchísima, muchísima responsabilidad y no tan a la ligera. Yo escucho a estas personas que hacen ayahuasca cada 2 semanas y a ver, nada está bien, nada está mal, pero ¿por qué sigues recurriendo a algo que está fuera de ti para trabajar algo que está dentro de ti? Entonces está increíble que sí, porque todos tenemos diferentes caminos y a lo mejor ese camino los está llevando a trabajar eso que tienen que trabajar y seguramente es así porque la vida no te pone enfrente a cosas que no requieres. Pero ya que lo probaste, ya que viste cómo funciona, ¿por qué no empiezas a construir estas herramientas que estén dentro de ti para que entonces dejes de depender de lo que está fuera de ti? Porque siempre que ponemos nuestras decisiones en algo externo, llámale una persona, una sustancia o cualquier tipo de dependencia, pues entonces te quitas poder y empiezas como a conectarte con otro tipo de energía. Entonces, creo que solamente es eso, ¿no? Como sembrar, dejar en ustedes esa semillita. Sí, también una parte de tu conclusión que me encantó y que quiero volver a dejar claro es esta parte de no necesitas nada, o sea, no necesitas estas medicinas ancestrales para poder lograrlo. Por eso yo al principio lo describía como un trampolín. Entonces, haz de cuenta que tú estás en un nivel 1 y cuando te echas esta medicina ancestral te vas a un nivel 10. O sea, quiere decir que sin esto, o sea, no puedes llegar del nivel 1 a nivel 10. No, claro que puedes. Nada más que vas a ir nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, luego lo que nos pasa a la gente, a los humanos, es que somos como un poco desesperados y queremos ir de 1 a 10 sin todo el proceso. Entonces, comprender que claro que lo puedes lograr, o sea, y claro que puedes tú trabajar en eso mismo, que tú trabajar en ti para acceder o tocar estos puntos que tocas cuando consumes, cuando estás en contacto con estas medicinas ancestrales. Y además que en este mismo ejemplo que tú das, por ejemplo, cuando tienes contacto con medicinas ancestrales te llevaría a este nivel 10, pero cuando pase el efecto te regresaría al nivel 1. Entonces, no tendrías como ese músculo para poderte quedar en el nivel 10. Y obviamente hacerlo por tu propia cuenta a través de la meditación, pues entonces sí te va llevando por ese camino, entonces ya no te deja regresarte a niveles anteriores. Dos cosas más que quiero decir solamente muy rápido, es que lo que se considera una medicina ancestral es cualquier como medicamento que venga de las plantas, o sea, que no tenga ningún químico, que no tenga ningún agregado y que solamente esté trabajando en ti el atributo de la planta, porque eso pues te está conectando y se está expandiendo el nivel de conciencia, porque pues hay otro tipo de, pues esas sí ya son drogas, ¿no? Que son más químicas, más sintéticas, más elaboradas, que son completamente diferentes a las medicinas ancestrales y a lo que las culturas y las civilizaciones anteriores utilizaban. Y lo otro es que Gis lo mencionó un poco, pero quería profundizar un poco más, que cuando esta energía sale ya sea por tu tercer ojo o por tu segundo chakra, entonces esta energía sale con mucha potencia y en ocasiones puede raspar y romper la membrana del chakra. Entonces imagínense que tienes como una telita en cada uno de los chakras y cuando esta energía sale con esa potencia, porque no es natural que eso salga de tu cuerpo, de tus chakras, entonces puede llegar a romper esta telita que está cubriendo el chakra. Si eso llega a ocurrir, es muy complicado volver a reparar esa telita del chakra.
Entonces imagínense que es como si tú abres una llave de agua y esa agua se está desbordando sin control. Pasa lo mismo con el chakra, pero lo que se está desbordando es tu energía. Entonces, eh, otra vez, esto no es para meter ningún tipo de miedo, pero sí para que sepan cuáles son algunas de las consecuencias o de los efectos que puede llegar a tener estar en contacto con cualquiera de estas medicinas ancestrales. Volvemos a esta parte del karma. O sea, no es que karma bueno, no es que karma malo, simplemente para toda acción hay una reacción. Y esta puede ser una posible reacción. Exacto. Pues vámonos ahora al número 2, que el número 2 tiene que ver con que materializar no es lo mismo que manifestar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo estar manifestando o diciendo que yo quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, o comprándome todos los cuarzos del mundo, o repitiendo estos códigos sagrados para tener dinero, pero mi realidad y lo que en realidad estoy materializando es algo completamente distinto. Esto lo hablamos muchísimo más a fondo en el taller del campo energético, que como siempre digo, ese es mi hijo favorito de Brujo sin Caldero. Pero lo que queremos que quede claro y que nos hubiera encantado que alguien nos dijera cuando recién empezamos todo este camino es algo que se llama frecuencia vibracional. O sea, tú solamente conectas con todo lo que está a tu alrededor, tú solamente conectas con tu realidad y materializas a través de lo que hay en tu frecuencia vibracional. ¿Eso qué significa? Eso significa que la calidad de tu energía, si lo podemos decir de alguna manera, importa. El famoso vibrando alto o vibrando bajo. ¿Y qué es lo que te va a hacer vibrar alto o vibrar bajo? Van a ser tus emociones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se experimentan esas emociones? De diferentes maneras. Tú puedes sentir a través de tus actos, de tus pensamientos o de tus palabras. Entonces, aquí empieza algo bien chistoso porque nosotros podemos llegar a pensar que solamente importa lo que hacemos. O sea, si yo voy y mato a alguien, entonces eso importa porque hice. Pero si yo pienso algo, entonces a eso no le doy tanto peso. O sea, ¿qué quiero decir? Que yo puedo en mi cabeza estarme acabando a X persona, a un amigo, a mi socio, a alguien de mi familia, y creo que eso no tiene ningún efecto, porque no estoy haciendo, solamente estoy pensando y nadie se está enterando. Bueno, pues, oh sorpresa, esos pensamientos energéticamente tienen el mismo peso que tienen esos actos. Entonces, si yo estoy deseando que los terroristas, que Osama Bin Laden se muera porque es un reverendo hijo de puta, entonces eso en tu energía también está dejando una marca y te está sintonizando con cierta frecuencia vibracional. Después, entonces, lo que para englobar un poquito, esos pensamientos, actos o palabras determinan cuál va a ser tu frecuencia vibracional. Y dependiendo de esa frecuencia vibracional, va a ser con lo que empiezas a conectar. Aquí mi mamá siempre dice un dicho muy bueno y que creo que aplica bastante, que es puntos con puntos y rayas con rayas. En frecuencia vibracional es lo mismo, puntos con puntos y rayas con rayas. O sea, si yo estoy, y esto me lo voy a inventar, ¿no? Si hay una escala vibracional del 1 al 10 y yo estoy vibrando en 8, no hay forma humana que yo pueda conectar con un 10. Y tampoco hay forma que yo pueda conectar con un 2, porque yo estoy vibrando en 8. Puntos con puntos y pares con pares. Entonces, empezamos todo este ejemplo hablando del dinero. Yo quiero materializar dinero. El dinero tiene una frecuencia altísima, enorme. Entonces, para tú poder materializar dinero y para poder manifestar riqueza en tu vida, prosperidad, lo que tendrás que hacer primero es trabajar en tu frecuencia vibracional. Si tú estás allá pensando en matar a los terroristas y mentándole la madre con las palabras al güey con el que chocaste, pues va a estar dificilísimo, dificilísimo, va a estar cabrón que puedas conectar con seres como el dinero que son de alta vibración. Entonces, a mí me hubiera encantado que alguien me explicara eso, porque el hecho de entenderlo con la cabeza, pero sobre todo llevarlo a cabo en mi vida y sentirlo, ha cambiado mi vida 180 grados. O sea, no les puedo explicar cómo esta parte de la frecuencia y de las conexiones a conciencia con otros seres
pueden, pues, redefinir completamente toda tu vida. Aquí lo que pasa es que luego mucha gente que habla de energía, o chance gente que ni sabe, pero lo he escuchado y lo repite, es como esta parte de, justo, de materializa, de que, güey, tú créalo y materialízalo. Pues no, no se trata solo de, o sea, a ver, pues sí, o sea, es una parte de, pero justo, es parte de, no es, o sea, eso no es el todo. Entonces, o sea, por más que yo esté como imaginando, justo, yo estoy en un 8, imagínate, entonces, por más que yo esté imaginando ese 10, 10, 10, 10, pues no se trata de solo imaginarlo y solo quererlo en mi vida, es sintonizarte en ese 10, o sea, estar una vez más en la misma estación de radio, para que entonces, o sea, puedas literal como agarrar eso, conectar eso y hacerlo parte de, o sea, hacerlo parte de ti, de tu vida, de tu realidad, de todo, ¿va? Y así como dice Yeshua, o sea, si yo veo un 2, pues a mí el 2 chance no me va a interesar, o sea, porque yo estoy en 8, porque eso, o sea, yo ya lo pasé, yo ya lo aprendí, yo ya sé cómo funciona, entonces el 2 ni siquiera cosquillas me va a hacer. Entonces ahí te puedes ir dando cuenta que literal solo te hace cosquillas y solo se te pega o conectas, o sea, con eso, con lo que estás en la misma sintonía. Sí, ¿Vas a decir algo? por eso hay como todas estas personas que aunque no hayan dicho nada, ya no te caen bien. O ya sabes que hay algo raro. No, y bueno, obviamente esto es cuando no lo haces desde un prejuicio, ¿no? Sino simplemente desde este sentir de, puta, es que este güey tiene algo que no me late. Que no me late y creo que no es para mí. O sea, este no es el camino. Es porque estás conectando con esa energía. Entonces, antes de que Gis vaya con esta siguiente parte que está muy interesante, quiero solamente como, o sea, la invitación con este punto es a siempre estar siendo consciente de cuáles son las emociones que hay en tu campo y, y muy responsable también, porque cuáles son los pensamientos que estás teniendo y cuáles son las decisiones que estás tomando, porque eso te está haciendo sentir algo y ese sentir está generando algo en tu frecuencia vibracional. Entonces, eh, Gis les va a contar un poquito acerca de estas maneras para poder estar trabajando en la limpieza de tu energía. Sí, justo. O sea, después podemos llegar a creer que, o sea, más bien, a ver, les explico. O sea, no se trata de que, ok, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien, tuviste un tropezón, entonces todo se jodió, ¿no? O sea, es empezar de cero otra vez, no, para nada. O sea, pues obviamente estamos en esta experiencia, en esta como constante evolución donde hay subidas y bajadas, que es totalmente normal. Oye, Gisam, pero pues entonces mi energía como que se contaminó, ¿no? Entre comillas. ¿Hay ejercicios? Claro que hay ejercicios. O sea, son como estas, ahorita les paso uno, que bueno, a mí me gusta escuchar podcast manejando. Si están manejando, no lo hagan ahorita. Eh, pero son como súper sencillos. Cada quien puede tener sus formas. Esta yo me la inventé, a mí me ha funcionado bastante bien y se me hace muy fácil y muy rápido. Entonces, pues cierro los ojos, me pongo como acá, o sea, como posición en estado meditativo. Entonces, en eso empiezo a ver como mi campo energético. Si no saben qué es campo energético, regresense al capítulo de campo energético. Entonces, empiezo o sea, como a visualizarme a mí, empiezo a visualizar como esta burbuja que me rodea y a esa burbuja le pongo un color. ¿Qué color le pongo? El que yo quiera. O sea, con el que yo me sienta identificado ese día, en ese momento. O sea, si ese día yo quiero ser naranja, naranja es mi color favorito. Si ese día quiero ser naranja, naranja voy a hacer. Si ese día se me antoja más un azul cielo, azul cielo voy a hacer. Si ese día quiero morado, morado. El color que yo quiera y que me llame en ese momento. Entonces empiezo a ver cómo mi campo se empieza a hacer todo morado, ¿no? Ya que está, o sea, como, pues, en su gran mayoría del color que yo decidí, empiezo como a buscar, literal como a inspeccionar, así como es el ejemplo que se me vino, pero como si Piojos. estuvieras como buscando piojos, exacto. Como si Brujo, te estuvieras leí la cabeza. buscando Mírame. piojos, exacto, entendiste bien el ejercicio tú. Entonces empiezas a buscar, literal, en tu campo por otros colores que no haya sido el que tú decidiste poner, ¿va? O sea, tú ya decidiste, bueno, yo, Hisam, decidí que en este momento yo voy a ser naranja. Entonces empiezo literal a irme como, o sea, lo más a detalle que pueda sobre mi campo energético, buscando otros colores que no sean naranjas. Esos otros colores, ¿qué van a ser? En este momento no me interesa, en este momento no quiero saber, simplemente sé que no me pertenece a mí. O sea, simplemente sé que no es mío, no es de mi campo, no soy yo. Entonces, todo eso yo lo tomo como contaminantes. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Literal, o sea, como si quitaras un piojo, como si quitaras una pelusa, o sea, pues, de tu campo energético, sientes cómo se sale.
O sea, de que, oye, sabes que no te necesito, sabes que en este momento no me haces falta, sabes que ya te quiero soltar. Entonces empiezas a sentir como de tu campo se va ese color, ¿va? Se va ese color, se va ese color, hasta que quede como todo del color que tú hayas querido. ¿Qué haces después con eso? Muy fácil. Abres, ok, o sea, te imaginas, visualizas como una espiral y en esa espiral, o sea, tú lo metes. Entonces, al momento de meter, o sea, esos que no son tus colores, les dices de que, o sea, les digo, esto puede ser como ustedes quieran, pero ustedes no me pertenecen a mí, yo ya no los necesito, yo ya no los quiero, de que les ordeno que se vayan a donde pertenecen. O sea, sean la energía de quien sean, o sea, de donde sean, váyanse a donde quieran, pero en mi campo ya no pueden estar, o sea, yo no los quiero aquí, ¿va? Y al final, importante, cerrar otra vez esa espiral, ese portal, es un portal. Entonces, abres portal, avientas por ahí, le das la orden de que regrese a donde pertenece, porque no pertenece a ti, y cierras el portal. ¿Va? Creo que quedó claro, ¿no? Gran parte de todos los ejercicios que nosotros implementamos como, pues independientemente de brujos sin caldero en nuestra vida, son ejercicios tan prácticos como este que Gis está diciendo y que aunque parece que no es nada o que es algo muy simple, tiene una repercusión enorme. Este es un ejercicio de, o sea, porque Gis es el niño de ejercicios y siempre está como experimentando y aterrizando y bajando información de cosas nuevas para poder trabajar con nuestra energía. Este que les pone ahorita sobre la mesa es como el primer escalón de cosas que vemos mucho más a profundidad en, pues en diferentes de nuestros talleres, pero inténtenlo y cuéntenos qué tal les va porque es una locura. O sea, es una locura estar haciendo estos trabajos a conciencia con tu energía, porque en el momento, me encanta porque un amigo me hablaba el otro día de algo que él llama el efecto Santa Claus, ¿no? Espero que no haya ningún niño escuchando por aquí, pero él decía como antes cuando te contaban de Santa Claus, tú te la creías y veías al señor vestido de rojo en el centro comercial y te volvías loco, y en el momento en el que algo pasa que te das cuenta que esa persona que te platicaron que te traía regalos todos los diciembres no existe, te empiezas a dar cuenta de todas las obviedades que no pudiste ver en su momento. Entonces, el efecto Santa Claus es decir, puta, ¿cómo no me di cuenta de esto que estaba ocurriendo cuando era tan lógico, era tan obvio? Algo así pasa con todo esto, el efecto Santa Claus. Cuando te empiezas a trabajar con tu energía y empiezas a moverla a tu voluntad y a conectar con seres a voluntad a través de tu frecuencia vibracional, te preguntas, ¿cómo puede ser posible que antes no sabía que esto se podía y que no lo hacía? Porque otra vez tu vida cambia brutalmente. Entonces, Exacto, o sea, empiezas a ver las diferencias, o sea, empiezas a darte cuenta como, o sea, qué, es que, a ver si se entiende, pero qué es ser tú y qué sí es tuyo y qué cosas estás cargando que ni al caso, o qué cosas literal te están atrasando, o qué cosas te están bloqueando, o sea, te empiezas a dar cuenta de un montón de cosas que, o sea, que antes era como tu normalidad y ahora es como de que, güey, no puedo creer que tanto tiempo traje eso en mi mochila, traje eso en mi costal que ni siquiera era mío. claro. Entonces está divertido esto, empiecen a hacerlo. En este momento de mi vida hay dos cosas que yo le recomendaría a las personas con las que no se pueden morir sin haberlo hecho. Uno es el Carnaval de Brasil, que es una locura y no percibo la idea de que alguien se muera sin haber ido al Carnaval de Brasil. Y la segunda es sin que sean conscientes y conozcan qué es lo que pueden lograr a través de su campo energético. Entonces, pues bueno, ahí ustedes deciden si lo toman o lo dejan. O si solo toman una O si se o las daban el dos. 50%. También es opción, Cierto, ¿eh? también es opción, todo está bien. Eh, y bueno, pasamos al punto número uno, que es también otro ejercicio que descubrimos recientemente y que es súper potente y súper lindo. Este primer ejercicio, bueno, más bien este punto número uno, trata acerca de abrir los caminos. ¿Qué quieren decir con esto? Es que cuando quieres llegar a cierta persona, cuando quieres llegar a cierto ser, cuando tienes algún objetivo, pero por alguna razón no lo has logrado materializar, siempre existen maneras de que abras los caminos para poder
conectar con ese ser y entonces materializarlo. Entonces estoy tramitando mi residencia canadiense obtenida a través del matrimonio. Y, y uno de los requisitos, el último de hecho, es que me piden mi cartilla militar. Cartilla militar que en México se tiene que sacar a los 18 años y que cuando me dijeron que me tenía que rasurar las patillas para tomarme la foto, yo dije, no hay forma humana que yo saque la cartilla militar. Bien, Entonces, güey. Antes muerto que sencillo. Tú sí antes lo muerto que aplicaste. sencillo, exacto. Entonces llego a mis 31 años con la necesidad de sacar la cartilla militar y pues siendo un problema enorme porque pues lo debí de haber hecho hace muchos años. Entonces empecé a hacer estas conexiones con todo el proceso, con todo este materializar mi residencia y todos los elementos que se requerían para que eso ocurriera. Y pues llego como a esta pared, ¿no? En el que me piden este documento pues que no tengo. Entonces empecé a moverme y empecé a, pues a ver cómo materializarla. Entonces empecé a hacer una conexión conmigo mismo, con mi campo, preguntándome y conectando también con las personas clave con las que tenía que llegar. Porque muchas veces dices, no, pero puta, ¿cómo le voy a hacer para sacar mi cartilla si ya no me la pueden dar? O por lo menos no sin algún tipo de castigo, entre comillas. Entonces lo que tienes que hacer es no enfocarte en la persona o en las personas que te van a decir que no, sino en la persona que te va a decir que sí. Porque a lo mejor dentro de la oficina de la alcaldía a la que tuve que ir, va a haber 20 personas y a lo mejor 19 te van a decir que no, pero una te va a decir que sí. Yo no tengo que conectar con las otras 19, solamente tengo que conectar con esa una que me va a abrir el camino. Entonces, este ejercicio lo vemos más a profundidad igual en el taller del campo energético, pero entonces lo que tienes que hacer de manera consciente es empezar a conectar con ese ser que te va a decir que sí. Entonces lo respiras, lo empiezas a sentir para que cuando llegues a ese espacio físico, entonces la reconozcas. Entonces yo tuve como esta capacidad de empezar hasta a verla. Empecé a ver a la señora que me iba a atender y que iba a ser una tipaza y un número 10. Y pues dicho y hecho, así fue. Entonces, eh, lo que a mí me sirvió y me funcionó, y se los intento dar como muy breve, es poner a la persona enfrente de mí y empecé como a barrer, como cualquier bloqueo que hubiera entre esa persona y yo. Entonces empecé como a barrer, a barrer, a barrer, a tirar y a empezar como a expandir tanto mi campo como el campo de la otra persona. Este, eso por un lado. Y después tuve que entregar un folder con mi acta de nacimiento, todos mis papeles que eran necesarios. Entonces, empecé a recibir esta información en la que imaginara que estos documentos son también un ser, porque pues también lo son, y sacara un rayo de luz por la parte de arriba del ser que lo conectara como hacia la totalidad, hacia el universo, y otro rayo que lo conectara al centro de la Tierra. Entonces, es como si le pusieras como dos mangueras de agua, una por arriba y una por abajo, y le prendes, ¿no? Cuando digo que le prendes, me imagino, o más bien les quiero explicar que es como que permites que el flujo de energía pase, ¿ok? Entonces, en ese momento, ese ser está conectado con la totalidad y por lo tanto no hay absolutamente nada que lo pueda detener. Eh, y después de eso, simplemente conectarte con la energía de la fluidez, o sea, de que no hay nada que me detenga. Es un poquito lo que hablábamos en el capítulo anterior, en alguno de los puntos, de confiar. O sea, estos papeles llegan porque llegan y me dan el papel porque me lo dan. Eh, entonces, este ejercicio muy rápido, muy breve, pero muy, 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 muy potente, lo pueden hacer siempre que quieran abrir caminos. O sea, ¿eso qué significa? Encontrar, o sea, entregar papeles, pero encontrar a un socio, encontrar a una pareja Sí, o claro. encontrar O a sea, quien sea. por eso justamente decidimos ponerlo como número uno, o sea, como el punto número uno. O sea, el ejemplo de Yeshua está siendo muy puntual de el de los papeles, pero esto literal lo pueden aplicar en lo que sea, o sea, en todos, o sea, toda su vida, todos sus días, en todo momento. Si estás en el súper y quieres saber cuál caja va a ser la más grande, o sea, la más corta, la más rápida, hazlo. Si estás en una caseta, hazlo. Si, no sé, si te vas a
no sé, si vas como con socios, hazlo, sí. O sea, está como en constante conexión, en constante como también esta parte como de intencionar, ¿no? O sea, como, ok, o sea, voy a ir a hacer esto, me voy a conectar con esa otra persona, ser, documento, o sea, con lo que sea que vas a tener interacción e intencionar de que quiero que funcione, o sea, bueno, quiero que sea de esta forma o sea, quiero como lograr esto, que a ver, no siempre va, o sea, va a ser lo que tú quieres, pero mínimo los caminos van a estar como abiertos y a donde llegues, sea lo que sea, o sea, es justo, pues es como por algo importante y es porque hay algo para ti ahí mismo. Sí, La energía y el universo te van a otorgar lo que sea que les pidas, pero necesitan saber qué es lo que quieres. Y por eso la importancia del intencionar. Necesitan la orden amorosa para saber qué darte. Y cuando dices algo, pero actúas de otra manera, pero piensas de otra, entonces son señales difusas y el universo no sabe cómo retribuirte. Entonces, intencionar es súper, súper importante para que la energía se empiece a mover y el universo te otorgue y te materialice. claro. Eh, Y si estás, o sea, si estás como con esta intención de abrir caminos y tú dices, no sé, quiero, ahí le va, o sea, este es un ejemplo que acabo de poner literal ayer en una terapia, ¿no? Entonces, pues se aproximan fechas de posadas navideñas. Entonces yo invité a una niña a la posada y la niña pues me dijo que no, o sea, no podía, no va a ir. Entonces, pues ahí podrías decir de que no, o sea, yo justo, pues lo que quería era invitar a esta niña y pues no fue, entonces nada está funcionando como yo quería. Entonces, el ejemplo que yo le ponía a esta persona de la terapia era como, o sea, el camino que yo veía como viable y que yo veía como única opción era que la niña aceptara y fuera conmigo. Pero chance, o sea, yo estoy pidiendo que los caminos se me abran. Entonces, chance como esta niña no va, no sé, yo voy a invitar a otra persona y con esa otra persona, no sé, ya sea que cree una amistad o ya sea que, o sea, que venga algo más grande o ya sea que, o sea, por más que el camino, a lo que voy es, por más que el camino no haya sido, no, o sí, sí, no haya sido como yo quise, no quiere decir que no es el camino, que no se están abriendo caminos. ¿Me explico? O sea, siempre confiar que, o sea, que lo que estás como, con lo que estás conectando tiene sentido. Y siempre como que existe este plan más grande, ¿no? Esta como recompensa mayor Así que si hay alguna interesada. Tienen interesada de en... aquí, no mames, de aquí a que sale este capítulo ya fueron como, Ya como hace pasó. 3 semanas el podcast. Bueno, si hay alguna Ajá, la interesada posada. cuando salga este capítulo, levante la mano para ir a una posada con Gis. En el Eh, pasado. Creo que el ejercicio como yo lo hice, pues le quité muchas partes para no echarme solo un podcast completo de cómo abrir caminos, pero una vez más, esto se ve también mucho más a profundidad en el taller del campo energético. Pero queremos que se queden con esa idea que tú puedes abrir los caminos siempre y cuando te enfoques en los seres con los que te van a abrir ese camino, ¿no? O sea, lo que requiere. Siempre acuérdense que para materializar y para llevar algo a cabo hay que enfocarnos en lo que sí y no en lo que no. Entonces tú siempre y cuando tengas esta visión, este manto inmaculado que también ya lo hemos hablado en otros capítulos, esta seguridad y certeza de que así va a ocurrir, entonces el universo recibe completamente la señal y te lo pone enfrente. Esto es de lo más difícil, más complicado, por lo menos que a mí me costó mucho más trabajo entender. Pero esta parte de la confianza y de la certeza es brutal para poder materializar las cosas que quieres. Me encanta. Pues esos son los 4 puntos que nos quedaban pendientes y que los hicimos esperar un poco más. Esperamos que les hayan gustado y que les hayamos ahorrado algunos pasos o algunos años de estudio que a nosotros nadie nos dio, nadie nos otorgó, nadie nos masticó y nos los puso en la boca. Entonces, ojalá les sean de mucha utilidad, ojalá los dejen pensando y si quieres profundizar en alguno de ellos, que te acerques a nosotros o que encuentres el camino que te lleve a resolver todas tus dudas y todas tus inquietudes. Venga, nosotros encantados, bienvenidos, brazos abiertos. Lo que nos gusta hacer. Ahora, Gis, ¿tú con qué te quedas de todo este capítulo tan Me interesante? quedo, me gustó mucho, a ver, en este capítulo lo asociamos con las medicinas ancestrales, pero creo que aplica para todo, ¿no? Que es como,
o sea, de que puedes hacerlo, puedes hacerlo. O sea, nadie te dice que no, nadie te dice que sí. O sea, si quieres, hazlo. Pero entiende que, o sea, hay cierta responsabilidad. Y una vez más, o sea, esto está del otro capítulo, pero existe pues, esta parte. Para toda acción hay una reacción. Entonces, esto les digo, ahorita lo tocamos con medicinas, pero esto aplica en toda tu vida. Es como, o sea, lo que quieres hacer, pues justo, o sea, responsabilízate de eso y ten en cuenta que esto va a crear ondas. Entonces, pues qué show. O sea, ¿te animas o te esperas? Y lo haces con más conciencia. ¿Tú con qué te quedas? Yo creo que para que nuestra mente terrestre, nuestro cuerpo terrenal, esta encarnación que está aquí en la Tierra, entienda las cosas, tenemos que dividir la realidad en puntos. En este momento quisimos dividirlo en 8 para explicar cosas que nosotros no entendíamos, pero yo creo que si te pones a verlo detenidamente, cada uno de estos 8 puntos habla de lo mismo y prácticamente es este autorreconocimiento, ¿no? O sea, cómo está este conectar contigo mismo te abre las puertas a un potencial que probablemente no has tocado o que ya tocaste pero te echaste para atrás porque te dio miedo o que estás tocando y quieres saber qué más puedes tocar. O sea, si ya descubrí esto, ¿qué más sí puedo hacer? Entonces, yo siempre esta invitación y este jalón de orejas de manera amorosa de qué es lo que estás haciendo. O sea, si esta encarnación y esta vida trata de evolucionar y de autorreconocerte, entonces si no estás haciendo eso, ¿qué estás haciendo? Eh, Esa es la pregunta que yo le quiero dejar a todos. Y quiero una vez más invitarlos a que si les gusta este podcast nos califiquen aquí en Spotify, nos compartan también en YouTube, sigan nuestro canal y sigan compartiendo esta información que para nosotros resulta tan valiosa y es tan transformadora y que a quien sea que ustedes se lo puedan hacer llegar, que crean que le pueda interesar, les puede cambiar pues la vida, porque es una puerta Sí. que te marca un camino a tomar acción. Y no solo si les gusta, o sea, si algo no les encanta, si algo creen que podemos mejorar, si algo les gustaría que, o sea, que lo hiciéramos diferente, también es súper bienvenido sus comentarios, por favor. Súper, gracias por estar aquí a todos esos brujos sin caldero y sigamos activando nuestra magia juntos. Venga. Gracias.